Cuidé a mi padrastro enfermo durante sus últimos 3 años de vida mientras sus hijos biológicos lo ignoraban por completo. Al fallecer me dejó el 100% de su casa y ahora ellos me están amenazando con demandarme por manipulación. ¿Soy la mala por defenderme e impedir que le quiten el único legado que él decidió dejarme? Mi nombre es Sofía, tengo 33 años y trabajo como coordinadora de admisiones en un hospital privado de alta especialidad. Si hay algo que define mi perspectiva de vida, mi ética personal y mi escala de valores es el sentido del deber, la gratitud profunda y el respeto inquebrantable hacia las personas que estuvieron presentes cuando mi mundo se caía a pedazos. Cuando yo tenía apenas 12 años, mi madre falleció tras una larga, dolorosa y devastadora batalla contra el cáncer de mama. En medio de esa desolación infantil, la persona que se hizo cargo de mí, que pagó mis escuelas, que me consoló en mis noches de llanto, que me enseñó a manejar y que me trató con el amor más puro, paciente, abnegado y desinteresado no fue mi padre biológico, quien se desentendió por completo de mí desde que yo era una bebé, sino mi padrastro, don Guillermo. Él era un hombre sencillamente extraordinario. De carácter firme pero infinitamente generoso, jubilado de la industria de la construcción, quien durante más de 45 años de trabajo pesado en obras y supervisión de proyectos construyó un patrimonio honesto con la única intención de asegurar la tranquilidad de su vejez. Una hermosa propiedad de 2 plantas con amplio jardín, acabados en madera fina y cochera para 3 autos en una de las zonas residenciales más tranquilas y cotizadas de la ciudad, con un valor comercial estimado hoy en más de 450,000 pesos dólares. Don Guillermo tenía 2 hijos biológicos nacidos de un matrimonio previo anterior al de mi madre, César, de 41 años, y Beatriz, de 38 años. A pesar de los esfuerzos constantes, sinceros y amorosos de don Guillermo por mantener una relación cercana con ellos, apoyarlos financieramente en sus múltiples emprendimientos y negocios fallidos, comprarles sus primeros automóviles y costarles sus carreras universitarias completas en facultades privadas de su propio bolsillo, tanto César como Beatriz desarrollaron desde muy jóvenes una actitud de desprecio, distanciamiento, soberbia y abierta frialdad hacia su padre a medida que él envejecía. Para ellos, su padre no era una figura afectiva ni un ser humano digno de compañía. Era simplemente un cajero automático al que acudían únicamente cuando necesitaban rescates económicos de emergencia o préstamos que jamás pagaban. Una vez que ambos consiguieron sus propias casas, compraron vehículos de lujo y consolidaron sus vidas independientes, las visitas a la casa paterna se redujeron a 0. Las llamadas telefónicas en fechas importantes eran inexistentes e incluso dejaron de asistirlo en cumpleaños, aniversarios o festividades de fin de año, dejándolo sumido en una soledad profunda y dolorosa que él intentaba disimular con nobleza. El verdadero calvario de don Guillermo y el punto de quiebre en nuestras vidas comenzó hace poco más de 3 años, cuando a los 74 años de edad le diagnosticaron en el hospital una combinación devastadora de insuficiencia cardíaca congestiva severa, demencia vascular en etapa inicial y una movilidad drásticamente reducida por una artrosis degenerativa en ambas caderas. La enfermedad avanzó con una rapidez aterradora y despiadada, transformando en cuestión de meses a un hombre fuerte, activo, independiente y lúcido en alguien que requería cuidados médicos constantes las 24 horas del día, administración rigurosa de medicamentos con horarios militares, terapia física respiratoria, cambios de pañal para adulto, higiene personal especializada en cama y un acompañamiento emocional permanente para lidiar con sus episodios de angustia, desorientación nocturna y pérdida progresiva de la memoria a corto plazo. Al enterarme del diagnóstico formal y comprender la magnitud sobrecogedora del problema, busqué de inmediato a César y a Beatriz. Los cité en un restaurante neutral con la firme intención de organizar un esquema de cuidados compartidos, coordinar turnos semanales de acompañamiento entre los 3 y aportar una cuota mensual proporcional de dinero para contratar un equipo de enfermeras nocturnas que nos ayudaran con la carga física más pesada. La respuesta de sus hijos de sangre ante la vulnerabilidad de su padre fue de un cinismo, un desprecio y una crueldad que me dejaron helada,
petrificada e incrédula. César me dijo sin el menor empacho ni vergüenza que él estaba demasiado ocupado con la expansión de sus negocios y sus viajes de trabajo internacionales, que no tenía un solo dólar sobrante para regalar en enfermeras privadas y que lo más práctico, moderno y maduro era internar a don Guillermo en un asilo estatal de asistencia pública para que pasara ahí sus últimos días rodeado de personal pagado por el gobierno. Beatriz argumentó con un tono de fastidio que su estilo de vida social y la crianza de sus 2 hijos no le dejaban la menor disponibilidad de tiempo para andar cuidando ancianos enfermos, que ella ya había cumplido con ser su hija en el pasado y que si yo quería hacerme cargo de él, era mi absoluto problema por querer jugar a la buena samaritana, a la hijastra abnegada y a la santa de la familia. Ante la negativa rotunda, el rechazo sistemático y el abandono total por parte de sus hijos de sangre, tomé una decisión de vida drástica sin dudarlo un solo segundo. Acondicioné una recámara amplia y equipada en la planta baja de la casa de don Guillermo. Pedí un cambio permanente de turno en el hospital para trabajar en la madrugada y estar presente durante todo el día y la tarde y me mudé a vivir de tiempo completo con él para convertirme en su cuidadora primaria, enfermera y acompañante durante sus últimos 3 años de existencia terrenal. Fueron 3 años de un desgaste físico, emocional, mental y financiero verdaderamente brutal e insostenible. Dejé por completo de lado mi vida personal, cancelé mis salidas sociales. Pospuse indefinidamente mis planes de realizar una maestría en administración hospitalaria y gasté miles de dólares de mis propios ahorros personales para cubrir insumos médicos diarios, tanques de oxígeno medicinal, citas con neurólogos particulares de alto nivel, estudios de laboratorio a domicilio y fisioterapeutas cuando la pensión de jubilación de don Guillermo resultaba insuficiente para cubrir las abultadas cuentas médicas. Durante esos más de 1000 días de agonía, deterioro gradual, pañales y cuidados intensivos, César y Beatriz no aparecieron por la casa ni una sola vez. No llamaron por teléfono para preguntar si su padre seguía respirando, no enviaron un solo dólar para comprar sus medicinas de la presión ni se presentaron en los momentos de crisis médica urgentes en los que don Guillermo estuvo internado grave en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de las fallas esporádicas en su memoria a corto plazo debido a la demencia vascular, don Guillermo mantuvo una lucidez mental absoluta, conmovedora y cristalina respecto a sus afectos, la administración de sus bienes y el reconocimiento profundo de quien estaba a su lado dándole amor y dignidad en su hora más oscura. 6 meses antes de fallecer, aprovechando una ventana de notable estabilidad neurológica y física, don Guillermo me pidió expresamente y con lágrimas en los ojos que lo llevara a la oficina del notario público de su entera confianza de toda la vida. Ante el notario público, 2 testigos independientes totalmente ajenos a la familia y tras someterse voluntariamente a una evaluación psiquiátrica forense rigurosa realizada por un perito certificado que emitió un dictamen oficial comprobando su plena capacidad mental y lucidez para actos jurídicos, revocó un testamento antiguo redactado hacía 15 años donde dejaba su propiedad a sus hijos biológicos y redactó un nuevo testamento público abierto. En dicho documento, dictó con voz clara y firme que nombraba como su única y universal heredera del 100% de su casa y sus pertenencias a mí, Sofía, estipulando textualmente en una cláusula especial que lo hacía en pleno ejercicio de sus facultades mentales, en profunda gratitud por el amor, la lealtad, el sacrificio y los cuidados incondicionales que le brindé, y desheredando expresamente a César y a Beatriz por concepto de abandono moral, económico, afectivo y físico plenamente comprobado. Don Guillermo falleció pacíficamente en mis brazos hace un mes en su propia cama, rodeado de paz, oraciones, limpieza y absoluta dignidad. Fui yo quien cubrió la totalidad de los gastos funerarios de mi propio bolsillo, tramitó el certificado de defunción y organizó la misa de cuerpo presente. César y Beatriz ni siquiera se molestaron en asistir al velatorio ni al entierro en el panteón. Enviaron una corona floral genérica a través de una floristería y no volvieron a dar la menor señal de vida sino hasta hace 2 semanas, cuando el albacea notarial los citó formalmente para la lectura del testamento y la apertura de la sucesión testamentaria.
La reunión en la sede de la notaría se convirtió en una verdadera escena de película de terror, llena de histeria, odio, codicia y violencia descontrolada. En cuanto el notario leyó la cláusula donde don Guillermo me dejaba el 100% de la propiedad y explicaba las razones jurídicas e históricas de la desheredación de sus hijos biológicos, César se puso de pie de un brinco fuera de sí, golpeó el escritorio de madera del notario con el puño cerrado e hizo volar varios expedientes, gritándome a la cara a escasos centímetros de distancia enfrente de todos los presentes, acusándome de ser una trepadora, cazafortunas, manipuladora y ladrona de herencias. Eres una maldita oportunista y una víbora, Sofía. Aprovechaste que nuestro padre estaba senil, demente, enfermo y completamente loco para lavarle el cerebro, aislarlo de su familia verdadera y obligarlo a firmarte la casa. Tú no eres nada de él, no llevas una sola gota de su sangre. Eres una simple arrimada y no tienes ningún derecho sobre la propiedad que le pertenece por ley a sus verdaderos hijos de nacimiento. Te aprovechaste de su enfermedad para secuestrarlo en su propia casa y te juro por mi vida que te vamos a meter a la cárcel por despojo, fraude y manipulación de incapaces. Beatriz rompió en un llanto histérico, falso y ensayado, gritándole al notario que ese testamento era totalmente ilegal, patito y nulo y asegurando que me demandaría judicialmente para exigirme el pago retroactivo de rentas e inquilinato por todos los meses que viví en la casa cuidando a su propio padre. Apenas 3 días después de la tormentosa reunión notarial, recibí en la puerta de la casa una formal notificación de demanda civil interpuesta por César y Beatriz para la nulidad absoluta del testamento, alegando vicios graves en el consentimiento, falta total de capacidad cognitiva del testador por demencia senil avanzada y presunta influencia indebida, violencia psicológica, coacción y manipulación coercitiva de mi parte. Sumado a la demanda judicial formal, contrataron a un despacho de abogados mercenarios sumamente agresivo que me envió una notificación extrajudicial exigiendo que desaloje la casa en un plazo no mayor a 14 días naturales, amenazándome con que si no entrego las llaves voluntariamente y firmo una renuncia expresa a los derechos herenciales, llenarán de demandas penales por fraude mi expediente laboral y harán pública mi estafa en redes sociales, medios locales y en mi propio lugar de trabajo. La presión social y el acoso vil de la familia no se han detenido ahí un solo instante. La familia extensa de don Guillermo, primos, tíos lejanos y sobrinos que jamás pisaron la casa durante sus 3 años de larga agonía para servirle un solo vaso de agua o preguntarle cómo se sentía, ha tomado partido de forma agresiva y encarnizada a favor de César y Beatriz. He recibido decenas de mensajes de texto, audios de WhatsApp y llamadas telefónicas a altas horas de la noche acusándome de haber estafado a un anciano moribundo para quitarle el patrimonio de toda su vida a sus pobres hijos de sangre. Tío Ricardo, hermano menor de don Guillermo Sofía, lo que hiciste no tiene nombre, no tiene vergüenza ni tiene perdón de Dios. La sangre es la sangre y las propiedades de la familia deben quedarse con los hijos biológicos de la estirpe. Si cuidaste a mi hermano fue por caridad humana y por el plato de comida que te dio tu madre, no para cobrarte una casa de $500,000 como si fuera su empleada. Entrega esa propiedad a César y a Beatriz antes de que arruines tu carrera profesional y tu vida en los tribunales por pura ambición desmedida. Prima Vanessa, qué asco y qué indignación da ver cómo te aprovechaste de la demencia y la vulnerabilidad de mi tío Guillermo. Todos en la familia sabemos perfectamente que él ya no sabía ni lo que firmaba en sus últimos meses de vida. Retira tus pretensiones herenciales ridículas y deja que sus verdaderos hijos recuperen lo que les pertenece por estricto derecho de nacimiento y de apellido. Mi abogada penalista y especialista en sucesiones me ha asegurado que el expediente notarial de don Guillermo es completamente sólido, blindado e inexpugnable ante cualquier juzgado. Contamos con el dictamen pericial de capacidad mental emitido por el médico psiquiatra forense el mismo día exacto de la firma del testamento, el testimonio certificado del notario público y los testigos, las bitácoras médicas del hospital donde consta el abandono crónico por parte de sus hijos y las facturas y comprobantes bancarios que demuestran que yo sostuve sus gastos de salud con mi propio dinero.
Legítima, legal, ética y moralmente, la casa me pertenece porque fue la voluntad libre, consciente, soberana, lúcida y firme de un hombre maravilloso que quiso premiar a la única persona que no lo dejó morir en el olvido, la suciedad y la miseria. No tengo la más mínima intención de ceder ante sus chantajes emocionales, ni de regalarle el esfuerzo de toda la vida de don Guillermo a dos sujetos desalmados y codiciosos que preferían verlo pudrirse en un asilo estatal con tal de no mover un solo dedo por él. Pienso pelear en los tribunales de justicia hasta las últimas consecuencias para defender la memoria, la dignidad y la decisión final del hombre que fue mi verdadero padre y el legado que él eligió dejarme con todo su corazón. Sin embargo, el hostigamiento diario en la entrada de mi hogar, las amenazas constantes de desprestigiarme profesionalmente en el hospital donde trabajo y la carga emocional aplastante de ser calumniada como una cazafortunas despiadada han dejado una sombra pesada, angustiante e insoportable en mi vida cotidiana. Por eso acudo a esta comunidad en busca de una perspectiva objetiva, madura e imparcial. Soy la mala por defenderme legalmente, mantener la propiedad de la casa y negar la herencia a los hijos biológicos de mi padrastro tras haberlo cuidado sola durante sus últimos 3 años de vida. Fin de esta historia.